Como estudiantes y futuros profesionales, queremos construir una ingeniería popular para el desarrollo de nuestro país. La facultad hoy en día tiene una formación con una mirada unívoca hacia la industria, alejada de visibilizar las demandas de nuestra sociedad. Debido a ello decidimos realizar un ciclo de charlas en donde podamos analizar la relación de la ingeniería con nuestra sociedad. En esta charla vamos a hablar sobre la matriz energética argentina y en particular sobre la ingeniería nuclear y su potencial en nuestro país. Si bien en la facultad a todos nos enseñan a calcular la energía, potencia, trabajo y calor, nunca se analiza cuánta es la energía necesaria para suministrar el país. ¿Cuáles son las fuentes que lo conforman? ¿Cuál es su interacción con la economía de nuestro país? ¿Y qué tipo de matriz energética es la que deseamos? Las fuentes de energía son, por ejemplo, la nuclear, la eólica, la hidráulica, la solar, biomasa, geotérmica o combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. La matriz energética, por otro lado, indica cuáles son las fuentes con las que provee la energía en un país, tanto sus valores como su porcentaje con respecto al total de la energía generada en el país. Uno de los desafíos de esta época es el cambio de la matriz energética por una más sustentable, con menores emisiones y con un uso menor de combustibles fósiles. Por eso, desde la Mella FIBA nos preguntamos cómo diversificar la matriz energética nacional. En cuanto a la energía nuclear, nos preguntamos ¿qué rol tiene la energía nuclear en la Argentina? ¿Cómo impacta la misma en el medio ambiente? Para eso invitamos a Verónica Garea, ingeniera nuclear y directora ejecutiva de la Fundación INVAP, para poder comprender desde la ciencia esta fuente de energía. ¿Qué características tiene entonces la energía nuclear cuando se incorpora a la matriz de producción de electricidad de un país y en particular al nuestro? Bueno, justamente tiene la característica de que la energía nuclear se considera energía de base. Cuando pones a andar una central nuclear, pones a andar un reactor de potencia, ese reactor de potencia mantiene la potencia que entrega constante, puede variar levemente, hacer un leve seguimiento de la variación de la carga, pero en general se usan como energía de base. No tiene dependencia de las condiciones ambientales, como podría ser el caso de la energía eólica o la energía solar, que dependen de las condiciones ambientales del momento. Tienen alta disponibilidad, justamente porque están hechos para funcionar todo el tiempo, salen muy poco de operación. Es verdad que tienen un costo de capital importante, pero a su vez, como tienen una alta densidad, el combustible, y de eso vamos a hablar en detalle, tiene una alta densidad energética, el costo del combustible, el costo de operación es relativamente bajo, tiene una operación mínima de 40 años. La vida útil de las centrales es como mínimo 40 años, hoy estamos hablando de 60, y como vimos en el caso de Embalse, se pueden hacer modificaciones para que la vida útil sea todavía mayor. En Argentina tenemos 3 centrales nucleares. Tenemos las centrales Atucha 1 y 2, que están en Lima, cerca de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. La central Atucha 1, primera central que se puso en operación en Argentina en la década de 70, es tecnología alemana, tiene como característica técnica principal, es que es un reactor que utiliza uranio natural, es decir, un reactor que usa el uranio con la cantidad de uranio 235 que está presente en la naturaleza. Después vamos a ver por qué es importante lo del uranio 235, aunque me imagino que muchos de ustedes ya lo saben. Entonces, como usa uranio natural, necesariamente tiene que tener el agua que esté adentro del recipiente del reactor, tiene que ser agua pesada, que es básicamente agua que está enriquecida en el isótopo de hidrógeno deuterio, en ese isótopo de hidrógeno que tiene un neutrón en el átomo, en el núcleo del átomo de hidrógeno.
Y esto es porque el agua pesada tiene un mejor comportamiento en relación a los neutrones que el agua común o agua liviana, y porque tenemos menos uranio 235 en estos reactores, necesitamos esta agua que tiene un mejor comportamiento en relación a los neutrones. Entonces, la central Atucha 1 es el estilo que se llama reactor de suministro de agua pesada, es de origen alemán, de la empresa Siemens, la idea era hacer dos de estos reactores. Cuando se arrancó allá en la década del 70, se hizo Atucha 1, se puso en marcha en la década del 70, Atucha 2 no se terminó en ese momento. La segunda central nuclear que se puso en operación fue la central nuclear de Embalse, en la provincia de Córdoba, en Embalse Río Tercero. Es una central nuclear de diseño original canadiense, se llama CANDU, el modelo de reactor. También es de uranio natural, agua, pero tiene una geometría diferente a la geometría de Atucha 1 y Atucha 2. Y Atucha 2, como ustedes deben recordar, se terminó la obra de Atucha 2 en la década del 2000 y se puso en marcha pocos años después, y están en este momento tanto Atucha 1 como Atucha 2 entregando energía a la red, y ahora Embalse también está entregando energía a la red. Ahí dice 6%, es un poco más, es cerca del 10%, eso lo tomé de la TOR, no tenía presente Embalse. Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, o NASA, es la empresa que opera las nucleares en Argentina. Entonces, ¿qué es una central nuclear? ¿Cómo funciona una central nuclear? Bueno, antes de pasar a hablar de cómo funciona una central nuclear, hablemos un poquito de qué es lo que pasa, de dónde viene esa energía que se transforma en energía eléctrica. Rápidamente, viene de la ruptura o fisión del uranio 235, descubierto este fenómeno en 1938 por Lise Meitner, Otto Hahn y equipo. En esa época todo el mundo bombardeaba materiales con radiación para generar nuevos elementos. Era la época de la alquimia nuclear, o descubrir nuevos elementos, y lo que ellos estaban intentando era justamente obtener elementos nuevos, pero lo que vieron es que el comportamiento era muy extraño, y finalmente llegaron a la conclusión de que lo que estaba pasando era que el uranio se estaba rompiendo. Era un fenómeno tan novedoso que le tuvieron que inventar una palabra, inventaron la palabra fisión entre Lise Meitner y su sobrino, y eso es lo que hace el uranio. El uranio recibe un neutrón, toca un neutrón, lo absorbe, aumenta su energía, y esa energía mayor que tiene en ese estado excitado porque absorbió un neutrón, la libera partiéndose y liberando más neutrones. Esos pedazos, esos átomos más livianos, esos núcleos de átomos más livianos que se parten y que se desaceleran en la misma matriz del elemento combustible, producen calor al desacelerarse. Por fricción, producen calor, y ese calor, esa energía cinética se transforma en calor, se transfiere a algún otro medio para después generar energía eléctrica. Entonces, la fisión del átomo produce energía, que la calculamos con la famosa, ¿cuánta energía se produce? La calculamos con la famosa ecuación de Einstein, además se produce radiación, principalmente neutrones, pero también radiación gamma, beta y algún que otro neutrino volando por ahí. La manera en que esto funciona en el núcleo de los reactores es con este circulito, esta reacción en cadena o automantenida. El neutrón toca el uranio se excita, se fisiona, libera más neutrones, esos neutrones algunos se van, otros son absorbidos, otro neutrón choca con el agua y se pone en condiciones de volver a tocar a un núcleo de uranio y se vuelve a producir esta reacción. Esta reacción se llama reacción en cadena y se mantiene constantemente en el núcleo de los reactores. Hay dos tipos de reactores de investigación, que son reactores que usan la radiación que se produce en la fisión del uranio. Son reactores de baja potencia, de 0 kilovatios a decenas de megavatios, y se usan para experimentos. Acá en Argentina tenemos el RA3, el RA6, el RA10 que está en construcción en Ezeiza, el RA6 en Bariloche, RA3 en Ezeiza, el reactor OPAL en Australia.
El principio de funcionamiento es el mismo que para reactores de potencia, solo que las condiciones son diferentes. Funciona a presión atmosférica y a bajas temperaturas. Tenemos un núcleo, que es lo que en esa figura se llama core, el núcleo en inglés. Les pido disculpas, pero no encontré un gráfico que me gustara en castellano. Eso está dentro de una pileta de agua liviana, y tiene unos elementos que se llaman barras de control, safety and control rods, que son los que regulan esta reacción en cadena del uranio, absorbiendo más o menos neutrones dependiendo de dónde los ponemos, de dónde ubicamos a este material absorbente de neutrones. El agua circula y tenemos en este caso que entregarla a la atmósfera, porque no nos interesa entregar el calor a la atmósfera, porque el calor que se produce en la fisión, en este caso no lo utilizamos para nada y lo tenemos que liberar a la atmósfera. Acá tienen una foto del reactor OPAL que Argentina exportó a Australia. Los reactores de investigación en general son así, abiertos a la atmósfera. Uno puede estar parado en la boca de tanque y mirar adentro del reactor. Si tienen oportunidad de ir a visitar alguno, háganlo porque vale la pena, es una buena experiencia. Un reactor de potencia aprovecha la energía que se use en la reacción de fisión. Son de decenas a miles de megavatios y calientan agua o gas que después van a mover una turbina, que a su vez va a mover un generador que va a producir la energía eléctrica. Si lo ampliamos un poquito más, vemos que tenemos un recipiente ahora cerrado, que es lo que en este gráfico llamamos vasija del reactor. Eso porque queremos que el agua se mantenga líquida, va a estar a presión, a mucha presión, y cuando digo mucha presión hablo de 130 atmósferas, o sea, mucha presión. Y tenemos el uranio en el núcleo, que es ese cuadradito naranja. Ven que el diagrama de la parte nuclear es muy parecida al reactor de investigación. De nuevo tenemos las barras de control, que son las que absorben los neutrones que andan volando por ahí para regular la fisión del uranio. El agua se calienta y circula, y calienta a su vez el agua de un segundo circuito de agua, que es el que genera vapor y pasa por la turbina para mover el generador, y finalmente lo que sobra, lo que no se convierte a través del proceso termodinámico en energía cinética de la turbina y en movimiento del generador y por lo tanto en electricidad, también es entregado al medio ambiente a un tercer circuito, el circuito terciario, que es el que entrega la energía al medio ambiente. Es notable porque eligieron para ilustrar esta charla un dibujo de los Simpsons. Quizá las torres de enfriamiento, esas enormes que se ven en los Simpsons, son el símbolo más conocido de lo que es una central nuclear, y sin embargo en Argentina ninguna de las 3 centrales nucleares tiene esas torres de enfriamiento, porque todas entregan ese calor, ese calor residual a cuerpos de agua. En el caso de Embalse, al embalse Río Tercero, y en el caso de Atucha a una de las ramas del río Paraná. Bien, pasemos ahora entonces a lo que queremos discutir sobre energía y ambiente. Energía y ambiente también es un tema muy amplio, y yo me voy a centrar en 3 aspectos de la relación o la interrelación entre la transformación de energía en energía eléctrica y el ambiente. Voy a hablar del uso de recursos, voy a hablar del uso de la tierra, y voy a hablar de qué pasa con los residuos de distintas formas de generación de energía, y en particular de la energía nuclear. En materia de recursos, el recurso principal, nosotros usamos un montón de recursos para poder producir electricidad, pero el recurso principal es el combustible. Es cuál es el medio que tiene esa energía potencial almacenada en la naturaleza que nosotros vamos a tomar para, a través de una intervención tecnológica, convertirlo en energía eléctrica. Y con esa mirada podemos comparar qué cantidad de combustible tenemos que usar por día en una instalación, en una central, en un sistema tecnológico que produzca 1000 megavatios eléctricos,
quemando carbón, quemando gas natural o quemando uranio. Nosotros hablamos de quemar uranio, pese a que claramente no es una reacción de combustión. Pero bueno, la jerga la seguimos teniendo de las centrales térmicas y seguimos diciendo que quemamos uranio. Entonces, en una central de carbón, el carbón no se caracteriza por tener una gran densidad energética. Para producir 1000 megavatios eléctricos necesitamos quemar 8000 toneladas de carbón por día. En una central de gas natural estamos hablando de menos, de la mitad, pero todavía hablamos de 3000 toneladas, y en el caso de una central nuclear hablamos de 3,2 kilos de uranio 235. Es una cantidad tan pequeña que si nosotros tomáramos todo el uranio 235 necesario para producir la energía que una persona con un estilo de vida occidental consume en 80 años y queremos representarlo, qué cantidad de uranio se necesita para generar toda esa energía, entra en una pelotita de ping-pong. Estamos hablando entonces de una forma de producir electricidad que es energéticamente muy densa. Eso también tiene algo que ver con el uso de la tierra, pero no tanto. Cuando miramos la relación entre la generación de energía y el ambiente y vemos qué cantidad de tierra necesitamos para producir esos mismos 1000 megavatios de energía eléctrica usando distintas fuentes de energía, vemos que para una central nuclear de ese nivel de potencia necesitamos alrededor de 9 kilómetros cuadrados. Para una central de carbón necesitamos un poco más. La central de gas tiene intermedio entre la nuclear y la de carbón, más o menos parecido. Una represa hidroeléctrica que genere ese nivel de potencia necesita una superficie de 72 kilómetros cuadrados por el tema del embalse. Una instalación solar fotovoltaica que genere esta cantidad de energía ocuparía 103 kilómetros cuadrados, mientras que una instalación, una granja eólica que genere estos 1000 megavatios eléctricos ocuparía 258 kilómetros cuadrados. Para que ustedes se den una idea del nivel o de la cantidad de superficie que estamos hablando, la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava, está entre la granja solar fotovoltaica y la granja eólica con 203 kilómetros cuadrados de superficie. Y como dije, la tercera pata es la pata de residuos. Y la pata de residuos, nosotros podemos comparar distintos tipos de residuos que generan las distintas formas de generación de energía eléctrica, diciendo también qué tipo de residuos genera cada uno. En el caso del carbón mineral, genera ceniza y además el hollín, y genera gases que hay que liberar o hay que hacer algo con ellos. Lo mismo con los combustibles hidrocarburos líquidos. El gas solamente libera gases de combustión, no libera ceniza. La biomasa o madera ceniza, por supuesto. En el caso nuclear tenemos residuos que están radiactivos, y en el caso de los paneles solares tenemos residuo que se considera residuo o desechos tóxicos por su composición química. Ahora, esa densidad energética que yo mencioné al principio hace que la cantidad de residuos que se genera en la industria nuclear, que hay que mantener almacenados y bajo control, sea también una cantidad muy acotada. Lo vimos en el diagrama de recién, la cantidad de millones de toneladas por gigawatt eléctrico es pequeña, y de esa cantidad que se genera, la porción que hay que mantener almacenado es todavía más pequeña, si separamos todos los residuos. Y separamos los que son de baja actividad y que se pueden disponer de otra manera o que decaen rápidamente, de los que tenemos que almacenar durante mucho tiempo. Y esa pelotita de ping-pong de uranio 235 genera un volumen equivalente a una lata de gaseosa de residuos que hay que almacenar. O sea que los residuos es necesario almacenarlos, pero la cantidad de residuos que se genera, el volumen es acotado y manejable. Ahora, cuando hablamos de residuos y queremos comparar, tenemos que hablar también de dióxido de carbono. Nosotros sabemos hoy en día que la manera en que veníamos tratando los residuos de la quema de hidrocarburos, que era básicamente tirarlos a la atmósfera,
no era un tratamiento de los residuos de la generación de electricidad por combustión de hidrocarburos demasiado saludable, porque hoy estamos pagando las consecuencias de esa liberación de dióxido de carbono. Entonces, cuando hablamos de residuos, tenemos que hablar también de dióxido de carbono, y en cuanto a generación de dióxido de carbono, la energía nucleoeléctrica contribuye muy poco en toda la cadena, desde la minería hasta la disposición de los residuos radiactivos. Es la que menos cantidad de dióxido de carbono entrega a la atmósfera, en todo el proceso industrial, en todo el ciclo de vida. Este es un sitio web que les recomiendo mucho. Yo no sé, no me voy a animar ahora a entrar. Esta es una captura de pantalla. Hoy no andaba muy bien. Por ejemplo, los datos para Europa Central no estaban disponibles. Es muy interesante porque se llama electricitymap.org, y es muy interesante porque va mostrando la emisión de dióxido de carbono con datos en vivo. Y lo que vemos cuando miramos el mapa, está todo el mundo, está Argentina. Argentina es de un color amarillo, por ahí amarillo, como sería España, por ejemplo, en buena medida por el 27% de hidroeléctrica que tenemos. Lo que vemos es que los países que tienen una geografía favorable para la energía hidroeléctrica, como es el caso de Suecia o Noruega, o como es el caso de algunas regiones de Canadá o Brasil, tienen una muy buena performance en cuanto a producción de energía eléctrica sin una gran liberación de dióxido de carbono a la atmósfera. El que está oscuro en el mapa es Polonia. Polonia es conocida por el carbón. De hecho, la revolución en Polonia, la revolución que se llevó adelante en la década del 80, cuando aparecieron Solidarity y todos los gremios que ayudaron también a la caída del muro de Berlín, eran los gremios de los mineros de carbón, en gran parte. Y lo que destacar en esta foto es la imagen de Francia, que tiene más del 70% de generación nucleoeléctrica, con una muy buena performance en cuanto a huella de carbono, y la situación de Alemania, que por una alianza política, vieron que, bueno, el sistema político de Alemania exige que cada gobierno que gana las elecciones lo hace a través de una alianza, y tiene que mantener esa alianza para poder gobernar. En algún momento el partido de Angela Merkel hizo una alianza con el Partido Verde y se comprometió al cierre de las centrales nucleares. Esto se aceleró, se había desacelerado, se aceleró después del accidente de Fukushima, y hoy en día Alemania está teniendo problemas para poder cumplir con las metas de emisión de carbono, pese a toda la energía renovable que está instalando, porque la energía de base sigue siendo básicamente carbón. Así que volvemos a ese concepto de energía de base y las limitaciones que tienen las energías renovables para poder para poder entregar esta generación de base. Así que los invito a que exploren este sitio web. Además, muestra qué país le vende electricidad a qué país, es muy interesante. Bueno, y ahora sí, nos ponemos con el satanismo y las artes ocultas, y les voy a hablar de radiación. Contrariamente a la creencia popular, la radiación no la inventamos los ingenieros nucleares. La radiación es un fenómeno natural. Hay átomos que se crearon allá por el Big Bang en estado excitado, o poco después del Big Bang, porque del Big Bang no sé, tampoco voy a hablar. Pero bueno, se crearon en estado excitado y están en la naturaleza en estado excitado, y la manera en que pierden energía es a través de la emisión de radiación. Nosotros, todos los seres humanos, somos radioactivos también, y la radiación en la fuente la medimos en esta unidad que está abajo en la pantalla, que dice Becquerel. Es el nombre del señor francés que recibió el premio Nobel junto con Marie y Pierre Curie por el descubrimiento de la radiación, justamente. Y esta 7000 becquerels es la actividad que tiene un cuerpo humano promedio.
Algunos de los isótopos que tenemos dentro de nuestro cuerpo y que son radiactivos son carbono 14, potasio 40, el potasio que es fundamental para el funcionamiento de los músculos, por ejemplo, tiene un isótopo que es radiactivo. Así que nosotros todos emitimos radiación. El Becquerel es una unidad muy chiquita porque es una desintegración por segundo, o sea que mide cada átomo que decae, cada átomo que emite radiación. Entonces, cuando vemos materiales radioactivos, por ejemplo, las cantidades, las magnitudes son de megabecquerels, de terabecquerels, y son porque el becquerel es una unidad muy pequeña. Es la unidad de actividad en el sistema internacional. Tenemos otra manera de medir radiación, que es no ya en la fuente, sino en el receptor. Esta magnitud, la otra se llamaba actividad, esta magnitud la llamamos dosis. Y usamos una unidad que se llama Sievert. Sievert es el nombre de un físico sueco que fue uno de los mayores promotores de la medición de la radiación. La historia de la radiación en sí misma es fascinante. Yo los invito a que la busquen, porque desde que se descubrió la radiación hasta hoy pasó mucho. Hay muchas personas que contribuyeron al conocimiento que tenemos hoy del efecto de la radiación en las personas. Sievert es uno de ellos. No es una unidad pequeña porque, como ven, la magnitud o el submúltiplo que usamos permanentemente es el milisievert. Y esta torta que está en la pantalla muestra la radiación, la dosis que recibe un ser humano promedio por el mero hecho de estar vivo en la Tierra. Recibe en un año esta magnitud, esta cantidad de 2,8 milisievert. La mayor parte de esa radiación viene de radiación natural. El radón está mencionado ahí, es un hijo de la cadena del uranio que está presente en muchos minerales. Está presente, por ejemplo, en algunos cementos que se usan para construir las casas, así que hay algunos países donde las casas adentro, si están muy bien aisladas, tienen mucho radón. Tema para otro día. Pero el grueso de la dosis de radiación que recibimos las personas viene de orígenes naturales. Como ven, la contribución de la industria nuclear es muy pequeña y está por debajo de la que recibimos por usos médicos, por estudios o tratamientos que nos tengamos que hacer. Pero la radiación no es uniforme en todo el mundo, esta dosis no es uniforme en todo el mundo. Este 2,8 promedio varía, y así tenemos lugares que llamamos puntos calientes, como por ejemplo Pozos de Caldas en Brasil, que tiene arena con torio, que tiene una dosis de 175 milisievert al año, o Kerala y Tamil Nadu en el sur de la India, que también tiene arenas con torio y que tiene 17 milisievert al año, o Ramsar en Irán, donde hay mucho radio, y la dosis es de 260 milisievert al año. O sea, estamos hablando de diferencias importantes. También la dosis varía con la altura. Notablemente uno de los grupos que más grupos de trabajadores que más está expuesto a la radiación no son las personas que trabajan en las centrales nucleares, sino que son las tripulaciones de los aviones, porque las tripulaciones de los aviones reciben más radiación cósmica, porque a medida que se va haciendo menos densa la atmósfera, la radiación cósmica penetra más, y entonces la dosis por radiación cósmica aumenta con la altura. En particular, los que vivimos en Bariloche, recibimos 500 microsievert por año más que las personas que viven a nivel del mar. Y lamento mucho este gráfico, si hay algún diseñador gráfico en la audiencia, le pido perdón, este es un gráfico de ingeniera que intenta explicar qué pasa con las distintas dosis de radiación de la manera más clara posible. Si algún alma caritativa me quiere ayudar a hacer un gráfico como la gente, yo estoy más que dispuesta a recibir ayuda. Vamos a hablar de distintas dosis de radiación y vamos a hablar de Chernobyl y Fukushima. La banana tiene mucho potasio, las bananas son radiactivas, no son muy radiactivas, una banana te da una dosis de 1 milésimo de milisievert, o sea que estamos hablando de 1 microsievert, pero bueno, no deja de
notable, y de hecho hay un montón de, o algunas personas que hacen divulgación midiendo la radiación o la dosis de radiación en cantidad de bananas. Como dije, tenemos los viajes en avión, que también nos hacen exponernos a la radiación en mayor medida que si estamos a nivel del mar, y en particular un viaje de Nueva York a Los Ángeles nos da una dosis de aproximadamente 0.04 microsievert. Tenemos también una dosis de 0.25 milisievert, que es la dosis que recibiría una persona que se instala con una carpa en el alambrado exterior de una central nuclear. Alrededor de 3 milisievert es la dosis que recibe una mujer cuando se hace una mamografía. 2.8 milisievert dijimos que era la dosis promedio de radiación de fondo. Si alguien fuma, le tengo malas noticias. El cigarrillo, además de ser muy malo por muchos motivos, también aumenta la cantidad de dosis que recibe una persona. Una persona que fuma un paquete de cigarrillos por día recibe 36 milisievert por año extra por fumar. A los 100 milisievert pasa algo que es muy importante para la protección radiológica o la protección ante la radiación. Y es que aparece una correlación entre la exposición a la radiación y la probabilidad de cáncer. Esto es importante, es una correlación. Quiere decir que si una persona se expone sistemáticamente a dosis por encima de 100 milisievert, hay una correlación con el aumento de probabilidad de tener cáncer a futuro. ¿Quiere decir eso que si yo me expongo a una dosis mayor que 100 milisievert, seguro voy a tener cáncer? No, porque no es un efecto relación causa-efecto, sino que es un efecto probabilístico, un efecto estocástico muy difícil de explicar de esta manera, pero que nosotros, los que trabajamos en temas nucleares, usamos como límite para saber que por debajo de eso no podemos encontrar ninguna relación entre la exposición a la radiación y la probabilidad de tener cáncer. A la magnitud de 1 sievert tenemos lo que llamamos enfermedad de radiación temporaria, ya no es probabilístico, esto sí es causa-efecto, es lo que llamamos efectos determinísticos, y hay una relación de causalidad entre la exposición a la radiación y la enfermedad por radiación temporaria. A las 4.000 milisievert o 4 sievert tenemos una enfermedad por radiación severa, pero que con atención médica se puede sobrevivir, y a los 10 sievert tenemos lo que consideramos una dosis fatal. Vamos a ver ahora cuáles fueron los números en los dos accidentes que mencioné, el accidente de Chernobyl y el accidente de Fukushima. En la prefectura de Fukushima, o sea, en la zona donde está la central nuclear, la gente que evacuaron y demás, la dosis en esa prefectura fue, en el año del accidente, después va decayendo con el tiempo, en la cercanía del accidente, de 10 milisievert por año. O sea, está por encima del 2.8 de promedio, pero está por debajo, por ejemplo, de los 17 milisievert de Tamil Nadu, ni hablar de los 260 de Ramsar. En Japón, en general, la dosis fue de 0.02 milisievert. Y afuera de Japón, 0.01 milisievert en un año. O sea, estas son las consecuencias en materia de radiación del accidente de Fukushima. Ninguna persona murió por efecto de la radiación por el accidente de Fukushima, ni va a morir. No hay predicción de que vaya a haber ninguna correlación entre la exposición a la radiación del accidente de Fukushima y un aumento en la incidencia de cáncer o en la mortalidad por cáncer en ningún lugar del mundo, ni siquiera en la prefectura de Fukushima. ¿Qué pasa con el accidente de Chernobyl? Que fue un accidente que liberó mayor cantidad de material radioactivo. Las personas que no se fueron de Chernobyl, hay personas que no se fueron, que se quedaron viviendo en la zona de exclusión. ¿Por qué? Porque eran personas muy mayores, porque no se querían ir, porque simplemente se quedaron, no la gente de las ciudades, sino sobre todo la gente del campo. Recibieron esas personas en los primeros años después del accidente una dosis equivalente a 9 milisievert por año, de nuevo, más que el promedio, pero todavía por debajo de donde encontramos una correlación,
y definitivamente menor que la de algunas zonas de radiación natural. La gente que trabajó, o sea, todas las personas que trabajaron en el accidente de Chernobyl, que fueron muchos, que si quieren, después en las preguntas les cuento un poco más sobre esto, los llamados liquidadores, recibieron en promedio unos 120 milisievert. Estos fueron todos los liquidadores que estuvieron trabajando, la dosis promedio que recibieron fue de 120 milisievert. Esta población sí tiene una mayor probabilidad de tener cáncer en el futuro de su vida. Y hubo un liquidador en Chernobyl que recibió lo que nosotros consideramos dosis fatal y sobrevivió. Ese hombre fue muy estudiado, fue un bombero, uno de los primeros que llegó, y fue muy estudiado para entender qué era cuáles eran los mecanismos que hicieron que tuviera esa respuesta a la radiación. Entonces, esto es todo lo que voy a hablar para que tengamos tiempo para charlar. Yo lo que quiero es dejar estas preguntas que podemos discutirlas ahora en el ida y vuelta, o lo podemos dejar para que me pregunten por mail, o se las pueden llevar y las pueden pensar y podemos discutirlas después por mail. La primera pregunta es, ¿se puede decarbonizar la matriz de generación de electricidad sin energía nuclear? ¿Es posible reducir las emisiones de dióxido de carbono a prácticamente cero sin tener en cuenta a la energía nuclear? ¿Cuáles son las barreras, en función de la información que yo les acabo de mostrar, cuáles son las barreras que tiene la energía nuclear para ser aceptada por parte de la sociedad? ¿Podemos concluir que tenemos control sobre el uso de la radiación, o es, como dije yo al principio, un arte oculta, satanismo y lo peor que nos puede llegar a pasar? ¿Y qué se les ocurre a ustedes si yo les digo que la energía nuclear es una manera segura de producir energía eléctrica para alimentar la vida moderna del mundo de hoy? Y eso es todo, y la última slide tiene mi mail, por si me quieren escribir con preguntas, si alguien me quiere donar un gráfico para reemplazar ese gráfico horrible, o para seguir discutiendo. Y ahora voy a intentar dejar de compartir la pantalla y ver si podemos pasar a preguntas. Buenísimo. Sí, los que quieran preguntar puede ser o por micrófono, pueden activar el micrófono, o si no por chat, como ya hizo Mariano. Mariano, la serie. La serie Chernobyl, primero que nada, es un programa de ficción. Segundo, tiene muy bien descrito todo lo que fue el entorno político que llevó. Chernobyl ocurrió en el 86, la Unión Soviética se estaba viniendo abajo, fue 3 años antes de la caída del muro de Berlín. Así que todo lo que es política lo describe muy bien, pero lo que es efecto de la radiación en las personas, mira, te digo 2 ejemplos, por ejemplo, de lo que está muy mal. Hay una escena en que una enfermera toca a uno de los trabajadores que había estado expuesto a la radiación y la mano se le pone roja. Eso está mal, eso no pasa, no es físicamente posible. Y la segunda escena es cuando le dicen a la mujer embarazada que el bebé había absorbido toda la radiación y la había salvado a ella. Eso también es mentira, o sea, eso es fantasía, es biológicamente imposible. Así que la serie es real en algunas cosas, no es muy seria en el tratamiento técnico del efecto de la radiación en las personas. Estimado del tiempo en la que la energía nuclear pueda superar a los combustibles fósiles, ¿en qué sentido, José Luis? Porque la energía nuclear hoy por hoy no supera a los combustibles fósiles simplemente porque se siguen usando los combustibles fósiles, o sea, no hay una necesidad de ¿cómo decirlo? Simplemente no hay una decisión de pasar a usar energía nuclear en mayor proporción, excepto quizá en China, que es el país que más centrales nucleares está construyendo en este momento. Sí, entiendo que es en el porcentaje. Es una cuestión de decisión política. Si se empiezan a construir centrales nucleares, cada vez, y se dejan de construir centrales termoeléctricas, cada vez va a haber más porcentaje de generación nucleoeléctrica. No es un tema técnico, es un tema político. No sé si ahí estás leyendo ahí
Otra chica, Karen, pregunta, en términos de No, costos, ¿cuál es la no, estimación de costo de generación de la energía nuclear? Bueno, vos sabés que el tema de costo es un tema complejo porque en generación de energía, si hay acá algún ingeniero o estudiante de ingeniería eléctrica, eh, lo puede corroborar. El problema del cálculo de costos es el tema de los subsidios. La producción de energía está en general subsidiada, entonces comparar costos depende del nivel de subsidio que tenga. En este momento, como las energías renovables están muy subsidiadas, el costo de kilowatt hora de la energía nuclear es caro. Ahora, si, por ejemplo, el análisis de costos también yo te puedo proponer, hagámoslo teniendo en cuenta el costo ambiental de la liberación de dióxido de carbono por quema de hidrocarburos, o hagámoslo teniendo en cuenta el tiempo de amortización de cada cuánto tenés que reemplazar las instalaciones. Así que es muy relativo la comparación de costos. Varía muchísimo básicamente con la política energética de cada país y qué es lo que va a elegir subsidiar y de qué manera va a decidir hacer el cálculo de costos. Hoy por hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, con el shale gas disponible que tiene Estados Unidos y con el subsidio a las energías renovables, es caro. La energía nuclear es cara. Disponibilidad de uranio. La minería de uranio es algo polémico, es algo para debatir. Yo personalmente creo que hay que pensar en la posibilidad de cualquier minería hacerla de manera respetuosa del medio ambiente. Hoy por hoy hay mucho uranio en minas hay un montón. Argentina no tiene minería de uranio en este momento, si bien tiene minas de uranio, no tiene actividad minera. Los principales productores de uranio hoy en día están en Asia, pero por ejemplo, Australia tiene mucho uranio, hay mucho uranio disponible en África, o sea, uranio hay disponible para varios siglos, no es un elemento escaso. Y la otra cosa que tiene es que el uranio se puede retirar de los combustibles que llamamos gastados o quemados y se puede volver a usar para fabricar nuevo combustible. O sea, se puede hacer un reprocesamiento y el uranio que no se terminó de usar se puede volver a usar para hacer combustible. Sí, hay una pregunta de Pablo que dice que cómo creo que se puede revertir la percepción del riesgo que hay acerca de la actividad nuclear. Qué buena pregunta. Estamos tratando. Por lo pronto, dando información y siendo transparentes. No ocultando la información, pero también poniendo las cosas en perspectiva. Yo siempre que doy charlas en persona, le pregunto al público si conocen, saben qué es Chernobyl, y todo el mundo me dice que sí, y después pregunto si tienen idea de qué es Bhopal, y la mayoría de la gente no sabe qué es Bhopal. Y la realidad es que en Bhopal murieron, dependiendo de los números, que fue un accidente en una planta de Union Carbide en la India, dependiendo de los números, murieron entre 5.000 y 19.000 personas. Recomiendo un libro, Era una noche en Bhopal, muy interesante, el libro periodístico con investigación del accidente de Bhopal. Y por el accidente de Chernobyl se tiran números como 100.000 personas que murieron, y en realidad murieron 130 personas por efecto de la radiación, y a futuro se espera que no van a morir más de 200. Y en Fukushima no murió nadie. Entonces, es una pregunta difícil la que me haces. Yo no sé cómo se hace, estamos intentando hacerlo. Después, si se puede considerar la energía nuclear como una de las energías más seguras, bueno, yo opino que sí. Mi especialidad es la seguridad nuclear. Yo opino que la energía nuclear es segura y desde el punto de vista ambiental claramente tiene la posibilidad de producir grandes cantidades de energía sin liberación de dióxido de carbono. Javier. Sí, no, te quería preguntar porque justo había dos preguntas antes que era sobre el tema de las futuras centrales y el costo de la energía, etcétera, y en relación al futuro del desarrollo de la energía nuclear en Argentina. ¿Qué opinabas del debate que viene transcurriendo en el sector nuclear en relación a los que sostienen la necesidad de la inmediata construcción de la cuarta central nuclear de tipo Candú, con uranio natural y agua pesada, de la planta industrial de agua pesada,
Y los que dicen que esa tecnología no iría más y hay que avanzar con la tecnología de agua liviana y uranio enriquecido, con los reactores chinos como el Hualong. Mira, yo creo que hay espacio para sostener las dos tecnologías. Claramente la construcción de la cuarta central y la construcción de un reactor tipo Hualong tienen objetivos distintos y yo no veo conflicto entre las dos opciones. No me parece que sea descabellado encarar una central de tipo Candú y con posterioridad una central tipo Hualong, pero eso tiene mucho que ver con cuál es el objetivo que tenés con el plan nuclear, que es lo que querés hacer, ¿no? El tema de Hualong y el tema de la transferencia de tecnología da para todo otro debate también. A priori yo, la verdad es que no creo que tengamos que seguir armando esa dicotomía, porque me parece que las dos opciones son válidas y creo que pueden formar parte de un mismo plan nuclear. Lo que hay que tener es muy bien definido cuáles son los objetivos. Si es posible hacer las dos al mismo tiempo, y me parece que después también cuál es el objetivo. Bueno, yo creo que en relación a la situación difícil que está atravesando la Argentina y lo que tiene que ver con la industria nacional, no es lo mismo cualquiera de las dos centrales. Y no, bueno. estoy de acuerdo, sí, pero es un debate que tiene que ver es un debate político, ¿sí? Y no es un debate que, para mí no hay dicotomía en materia de tecnología, es un debate político que requiere de una discusión que seguro va a llevar más tiempo que la que podamos tener acá. Yo personalmente creo que tenemos que apartar de la dicotomía esa del Candú sí, Hualong no, o Candú no, Hualong sí. Creo que hay espacio para las dos y todo depende de cuál sea el objetivo en que se hace. Ok. A ver, más arriba. Matriz energética nuclear, ¿qué políticas o acciones se tomarían con los desechos radiactivos? Entiendo que irían en aumento. En este momento, diferenciemos combustible gastado de residuos, ¿sí? Los combustibles gastados, que son los que se sacan de la central, hoy por hoy se almacenan en las centrales y no son particularmente peligrosos, están almacenados en piletas y también en silos de hormigón que están en el sitio de las centrales, y hay espacio para seguir almacenando los combustibles en ese lugar. Si se tomara la decisión de ir por una vía de reprocesamiento, que también es una decisión de políticas tecnológica, y se volviera a usar el uranio que está en esos combustibles irradiados y quedaran residuos nucleares, habría que encontrar un lugar donde almacenarlos de manera segura. ¿Hay tecnología para almacenar de manera segura? Sí. ¿Hay países que lo hacen? Sí. Suecia, entre ellos. Finlandia está pensando en qué va a hacer a futuro también en materia de almacenamiento. Francia, España, Rusia, son países que se plantean la necesidad de tener destinos, lo que llamamos destino final para esos residuos radiactivos. El volumen, de todas maneras, es muy pequeño. Como dije, el uranio es tan denso energéticamente que el volumen de residuos que se genera es pequeño. Cambiar por un reactor de fusión en un futuro. Yo empecé a estudiar ingeniería nuclear en el 86, y desde 1976 la fusión nuclear está a 30 años. No sé qué decirte. Ojalá, sería fabuloso que lleguemos al reactor de fusión. Por ahora sigue a 30 años. José Luis pregunta por la exposición de la radiación a los trabajadores en el sector de extracción de uranio. ¿Es igual de bajo que la exposición? Sí. Lo que cambia en la minería de uranio, en las minas de uranio, es la presencia de radón. Como dije, el radón es un hijo del uranio, o sea, el uranio decae naturalmente y produce radón. Así que la exposición en las minas se debe principalmente al radón, y hay que gestionar esa exposición al radón, pero a priori no es una actividad con una gran exposición a la radiación si está bien manejada. Hoy por hoy, nosotros en Argentina fabricamos combustibles, ¿no? Con uranio que compramos a otros países porque no tenemos en este momento minería de uranio, y además estamos desarrollando la otra tecnología que se necesita para producir algún tipo de combustible, que se llama enriquecimiento.
Yo hablé de los reactores de uranio natural y agua pesada, donde el uranio tiene la cantidad de uranio 235 que está en la naturaleza. Hay otros reactores, que son los reactores que usan agua común o agua liviana, que usan uranio que tiene más uranio 235 que el que está presente en la naturaleza, y eso se consigue a través de un proceso tecnológico que se llama enriquecimiento. Argentina tiene una tecnología de enriquecimiento, que es enriquecimiento por difusión gaseosa, pero que no es apta para producción comercial, como para agarrar el uranio que tenemos en las minas, enriquecerlo y con ese uranio producir combustibles. ¿Podríamos nosotros tener todo el ciclo de combustible completo? Sí, podríamos, lo podríamos hacer. Hoy en día el uranio, la verdad, es un commodity que se compra, no es complejo. En otros momentos de la geopolítica era más difícil comprar uranio, pero ahora no es tan complejo y se puede comprar. Después, los elementos combustibles, que es el proceso tecnológico que le haces para que el uranio pueda entrar adentro. Ustedes no me ven, pero yo estoy haciendo un montón de gestos. Aníbal se imagina, me imagino. Aníbal es un colega ingeniero nuclear con el que solemos dar charlas juntos, por eso lo señalo en particular. Como decía, el proceso tecnológico para después poder poner el uranio en el reactor, lo hacemos, lo dominamos y tenemos una fábrica de elementos combustibles que hace los elementos combustibles para las centrales, ¿sí? En el resto de las tecnologías, toda la maquinaria es importada. O sea, nosotros en Argentina no producimos turbinas, por ejemplo, ¿sí? Así que en cualquier tecnología de producción de energía eléctrica tenemos un alto componente de importación. Esto tiene que ver también con una decisión política de soberanía energética, si querés, y esto no es solamente para lo nuclear, es para lo hidroeléctrico y para las turbinas de ciclo combinado y cualquier tecnología, ¿no? En este momento nosotros no tenemos una producción de sistemas de generación de energía eléctrica. Así que me parece que estaría buenísimo poder tenerlo. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué se haría en caso de que cierre una central nuclear con todos los desechos que se han contenido a lo largo del tiempo? Mira, los combustibles se pueden seguir guardando así como están. Y se pueden guardar de manera indefinida así como están, se pueden refrigerar al aire, hay que mantenerlos en algún lugar seguro porque tienen uranio y el uranio es algo valioso y no queremos que nadie lo use con uranio y plutonio, no queremos que nadie lo use con fines no pacíficos, pero eso sería si los querés mantener así como están. Si querés separarlos para reducir el volumen, hay un montón de ese material que lo podrías volver a usar, o que se convertiría en, comillas, chatarra. Y después tendrías una cantidad mucho más pequeña, que yo, como mencioné, si lo pensamos en la cantidad de residuos que se producirían durante 80 años, si una persona consumiera toda su energía de origen nuclear, sería el volumen de una lata de gaseosa, eso lo tendríamos que guardar en un lugar que tenga los dispositivos tecnológicos para mantenerlo de manera segura, digamos. Como dije, hay países que lo hacen, hace poco Suecia hizo todo un proceso de participación ciudadana para definir en qué lugar se iba a instalar un destino final de residuos, y realmente vale la pena, sobre todo la gente que está en la parte ambiental, que busquen este proceso, porque es un ejemplo de construcción ciudadana, co-construcción entre la industria y la ciudadanía, de la decisión de dónde instalar un espacio para almacenar los residuos. Una vez que tenés eso definido, después podés sacar todo lo que estaba en la central nuclear, es construcción, obra civil, metales, que los podés derribar, podrías usar, si querés, el edificio para otra cosa, una vez que sacaste los residuos radiactivos y los pusiste en algún otro lugar. Reutilizar materiales, o podés volver todo a tierra verde, a campo verde, y reforestar o hacer lo que quieras. No queda dañada ni comprometida de ninguna manera la propiedad, el lugar de implantación de la central nuclear después del cierre.
Y pregunta, José Luis, si existen planes para instalar reactores. Bueno, de hecho se está construyendo el CAREM. Yo dije que no iba a hablar de proyectos, ¿no? Así que no hablé del CAREM. El CAREM es un proyecto, un reactor de nueva generación, es lo que llamamos de cuarta generación. Atucha Embalse serían de segunda generación, los de tercera generación son los de Wallón. El Wallón que mencionó Javier en su pregunta lo llamamos de generación 3+, tiene que ver con la evolución de la tecnología. Y el CAREM es un proyecto nuevo, es un reactor modular de menor potencia que estos grandes reactores que producen 1000 megavatios eléctricos, y la idea justamente es tener una solución tecnológica que permita que en vez de aumentar el tamaño y hacer cada vez más compleja la instalación para tener más potencia, lo que haces es instalar estos módulos que hasta se pueden producir en serie, vas instalando más módulos en función del aumento de potencia que quieras tener. Estos reactores, esta tecnología se llama reactor modular pequeño, Small Modular Reactor, SMR es la sigla en inglés, porque a los ingenieros nos encantan los acrónimos de 3 letras, está en desarrollo, y ojalá que en Argentina, además del CAREM, empecemos a trabajar en otras tecnologías de SMR también. Y el CAREM se diferencia de Atucha y Embalse justamente en la tecnología, ¿no? En que es un reactor modular pequeño, es más pequeño, tiene menos potencia, en que usa agua liviana y uranio enriquecido, los otros son de uranio natural y agua pesada, y que tiene un diseño integrado donde ese circuito que yo había mostrado, secundario, que produce vapor y demás, está todo metido, todo integrado adentro de la vasija de presión, del recipiente de presión. Así que hay una diferencia tecnológica importante entre el CAREM y Atucha y Embalse, y el CAREM, como les digo, se considera un reactor de cuarta generación. En Argentina, en centrales nucleares, no ha habido ningún accidente en el país. Hubo un solo accidente en Argentina, un accidente nuclear en Argentina, que fue en el RA2, un reactor de investigación. Fue un error del operador, y la única persona que se vio afectada por ese accidente fue el operador, que lamentablemente falleció. En centrales nucleares no hubo ningún accidente. ¿Cuántos años de vida útil tiene una central nuclear? Bueno, hoy estamos hablando de 60 años con posibilidad de extender la vida. En realidad, cuando se arrancó con esto, la primera central nuclear comercial se puso en marcha, la primera que entregó energía a la red eléctrica se puso en marcha en el 54 en Omninsk, en la Unión Soviética. Y después, en el 57, se puso en marcha el primer reactor de potencia en Gran Bretaña, que se decomisionó hace unos años, se dejó de usar hace unos años. Decíamos 40, hoy ya sabemos que se les puede extender la vida, 60, estamos diciendo para las nuevas construcciones es lo que damos, pero sabemos que después se puede seguir usando. Así que nuestras centrales todavía tienen bastante tiempo. Bueno, Atucha 2 ni hablar, pero todavía tienen unos años por delante. ¿Qué otros profesionales, además de ingenieros nucleares? ¿Sabés que trabajan pocos ingenieros nucleares en una central nuclear? De hecho, mira, de mi promoción, hay uno ahora trabajando en Embalse, y hubo un chico trabajando en Atucha que después se fue. Hay ingenieros químicos, oficiales de protección radiológica, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, electrónicos, técnicos en todas esas especialidades, físicos, lo que llaman física médica, que son, como dije, los oficiales de protección radiológica, y también, bueno, por supuesto, hay de las profesiones no técnicas para brindar soporte, así que son muchas las especialidades que pueden participar de la actividad nuclear. De hecho, los reactores nucleares no los diseñan solamente ingenieros nucleares. Los ingenieros nucleares trabajamos en lo que llamamos la isla nuclear, en el núcleo,
pero después hay especialidades como ingeniería mecánica, ingeniería de procesos, ingeniería electrónica, que participan también en el diseño de reactores nucleares. ¿Qué tal, Mónica? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, antes que nada, gracias por la claridad de la exposición. Me parece que, o sea, digamos, he asistido a alguna que otra charla, pero pocas veces fueron tan claras en general y tan predispuestas para responder tantas preguntas. Por ahí me voy un poco con la tangente con la pregunta, pero estaba buscando el dato, por lo menos ahora que me surgió la pregunta y no lo encontré. Ya que arrancaste hablando sobre todo de emisiones de dióxido de carbono y demás, quería saber si tenés por casualidad el dato del porcentaje de emisiones de carbono que surge de la generación de energía eléctrica de forma más centralizada, y qué porcentaje es en cuanto a automóviles y transporte, digamos, de quema de combustible en motores de combustión interna por transporte, porque me parece que también es como otra de las puntas de las cuales siempre se tiene ahí como problemática para disminuir la emisión de dióxido de carbono, y no tengo idea el orden de magnitud de cada una de las fuentes, digamos. No, olvídate, es la generación eléctrica, pero ni dudarlo, ni dudarlo. Para que te des una idea, después del accidente de Fukushima, Japón cerró sus centrales nucleares. Japón es un caso muy particular. Creo que tendríamos para hablar horas sobre Japón, sobre el efecto de la bomba y demás. Yo creo que no se puede discutir el accidente de Fukushima y el manejo del accidente de Fukushima sin remontarse a lo que fue la bomba, que este año se cumplen 75 años del lanzamiento de las bombas Hiroshima y Nagasaki. Crimen, pero bueno, de nuevo, se puede discutir mucho sobre eso, pero Japón cerró sus centrales nucleares, y muchas de esas centrales nucleares, algunas las volvió a poner en funcionamiento, otras no, por oposición fundamentalmente del público, y va a construir, para reemplazar esa potencia que perdió, 22 centrales de carbón. Esas 22 centrales de carbón que va a construir Japón equivalen a las emisiones de todo el parque automotor y todo el parque de transporte de los Estados Unidos. Así que las centrales, la generación eléctrica emite mucho más que el transporte. Listo, clarísimo, muchas gracias. ¿Cuántos puestos de trabajo puede generar una central nuclear? Y depende del tipo de central y el tipo de tecnología. No tengo los datos de cuánta gente trabaja. No sé si hay alguien de NASA acá, o si vos, Aníbal, podés dar el dato de cuánta gente trabaja en cada una de las centrales. No lo tengo, pero durante la construcción son miles de puestos de trabajo, y después queda un staff para operación que no es despreciable para por ejemplo, para la ciudad de Lima, donde están instaladas las centrales nucleares. Claramente es importante. 800 personas para el funcionamiento de todos los turnos para Tucha 1, dice Aníbal. Así que más o menos, Florencia, es esa la cantidad de trabajos que generaría, que da a Tucha 1, ¿no? Más o menos lo mismo, pensemos en los turnos para la central, para la otra central. Mi correo, vegarea, lo escribo acá en el chat, ¿sí? Es vegarea@fundacioninvap.org.ar. Ese es mi mail. Y también me encuentran en Facebook, que tengo la página, como dijo Nicole, que se llama Tu Tía Nuclear, en Facebook y en Instagram, pero Instagram, como soy una señora mayor, me cuesta mucho. De nada, me alegro de que les haya resultado claro. Y bueno, estoy a disposición para cualquier consulta que quieran hacer por mail, estoy disponible. Bueno, muchas gracias por la charla, la verdad fue muy clara, y muchas gracias por responder todas las preguntas después, y gracias a todos los que participaron, todos y todas los que participaron.
Y gracias a los chicos de la Mella por haber organizado esta actividad.